Imaginemos por un pequeño instante un mundo sin electricidad. Un mundo en el que al ocultarse el sol nos devora la más absoluta oscuridad y somos invadidos por el pánico y miedo. Un mundo donde lo único que podemos escuchar serían nuestras voces y los sonidos que nos rodean de la naturaleza. Un mundo en el que la única forma de comunicarse con otros grupos o personas sería en recorrer largas distancias. Resulta ser un mundo oscuro, frío y silencioso. Como todo descubrimiento, no hubiese sido posible sin los deslumbrantes golpes de imaginación y cientos miles de voltios en riesgosos experimentos de genios inconformistas que lograron iluminar nuestras casas, crear la industria moderna y traer la revolución digital a nuestros días. La electricidad es un medio con el cual podemos vivir en un ambiente más o menos placentero y más avanzado que nuestros antecesores. Han pasado miles de años para que la electricidad esté a disposición de nuestras manos. Todo se remonta a los primeros textos egipcios. Se relata que el primer acercamiento entre la electricidad y el hombre fue en forma de bioelectricidad. Esto fue mediante los peces eléctricos llamados atronadores del Nilo. Más tarde, unos cuantos años antes de Cristo, los antiguos griegos descubrieron que el roce de la lana, la piel y otros objetos ligeros, como las plumas con el ámbar, causaba una atracción. Y por lo tanto, lo que los griegos descubrieron en realidad era la electricidad estática. En aquella época, un filósofo griego llamado Tales de Mileto fue el que hizo este primer experimento e investigó el efecto de la electricidad estática del ámbar y erróneamente lo clasificó como un efecto magnético resultante de la fricción. A principios del siglo XVIII, Francis Housebury estuvo a cargo de espectaculares experimentos, entre ellos la esfera de cristal giratorio, que consiste en una esfera sin aire, con una manivela que le permite girar y generar cargas eléctricas por fricción. Cuando esta esfera fue presentada en el escenario, las velas se apagaron y cuando puso su mano en la esfera, se logró ver una luz jamás antes vista, dejando atónito al público. Tras este experimento, hubo un sinnúmero de espectáculos basados en la nueva y misteriosa electricidad, tanto en los salones de la alta sociedad como en los mercados. Aparecieron hechiceros y magos de la calle, que se hacían llamar electricistas. Entre sus trucos más interesantes se encuentra el de la beatificación eléctrica. Uno de los mayores avances no hubiese sido posible sin un accidente. Stephen Gray, conocido pintor, a pesar de haber quedado en la ruina por sus experimentos, su reconocimiento le permitió continuar sus investigaciones. Pidió a un ayudante que se colocara sobre una montura de madera, que se sostenía del techo por dos cuerdas. Le cargó su cuerpo con la máquina Housebury y le pidió que acercara sus manos al suelo, donde estaban pequeñas virutas de oro. Estas se levantaron hacia sus manos, lo que le permitió deducir que el cuerpo podía transportar electricidad y que las cuerdas eran aislantes, diferenciando de esta manera los materiales en dos grandes grupos, los aislantes y los conductores. El siguiente cuestionamiento fue: si la electricidad es un fluido como el agua, es posible que se pueda almacenar en un recipiente. El almacenamiento de electricidad empezó en Europa, en la ciudad de Leiden, Holanda, a cargo del Dr. Peter van Munchebroek, quien trabajó con un experimento, el que consiste en una botella de vidrio con agua, adentro un conductor conectado a un generador Housebury, sobre una superficie aislante. Curiosamente, el experimento almacenaba poca carga. Tras un descuido, y al coger con una de sus manos la botella, logró almacenar mucha electricidad, es decir, la carga aumentó dentro de la botella, debido a que el material actúa como aislante entre las cargas generadas dentro de la botella y la mano, evitando de esta manera que las cargas se equilibren, y luego, al tocar el conductor, permite que las cargas se equilibren, produciendo descarga en la botella y chispas. Este experimento, más tarde, despertaría el interés en uno de los grandes inventores estadounidenses. Aunque hoy en día algunas personas dan por cierto que el descubridor de la electricidad fue Benjamin Franklin, por sus experimentos con una cometa y posterior inventor del pararrayos, esto solo ayudó a establecer la conexión entre el rayo y la electricidad, nada más. La humanidad tenía que conocer la primera carga eléctrica para descubrir verdaderamente la electricidad. Benjamin Franklin utilizó la racionalidad para explicar algo asombroso, el rayo. Aunque es muy probable que se lo relacione volando una cometa con una llave, la propuesta del científico nunca se llevó a cabo. La realidad se llevó en París. Fueron 12 metros de altura de un metal que descansaba en una botella de vidrio. La idea es que el metal captaría el rayo, lo conduciría hasta el fondo de la botella
y la botella con líquido capturaría la electricidad. Tras una tormenta eléctrica, el equipo logró su cometido, y un ayudante sin precaución se acercó a la botella, pretendió cogerla y quemó su mano. De esta manera, la chispa en la mano del ayudante reveló la electricidad de rayos, y llevó a Franklin a cuestionarse aún mucho más. ¿Por qué la botella producía chispas con la mano? ¿Por qué la electricidad no se escapaba? Basándose en su experiencia como hombre de negocios, pudo ver algo. Al igual que el dinero en un banco, la electricidad puede estar a crédito, positivo, o a débito, negativo. En la naturaleza, al igual que en la economía, hay positivos y negativos que permiten estabilizar el sistema. Más tarde, dos genios aportarían al mundo con sus investigaciones. Por una parte, Luigi Galvani descubre que los músculos de una rana muerta se contraen cuando se descarga sobre ellos la chispa de una botella de Leyden, y posteriormente incluso experimenta con cadáveres humanos. Estos experimentos llamaron la atención de Alessandro Volta, y llegó a considerar que los experimentos de Galvani superan la delgada línea de Dios y el hombre. Tomó varias monedas de diferentes metales y una cuchara, las colocó en su lengua, y pudo sentir que generaban el mismo sabor que la chispa de la botella, pero con poca intensidad. Revisó el trabajo de Henry Cavendish acerca del pez torpedo, y llegó a determinar que posiblemente las cavidades de su piel eran como las monedas. Copió dicho patrón, utilizando metales. Utilizó una placa de cobre, y sobre ella colocó celulosa mojada en ácido diluido, y encima colocó otra placa de metal, y logró obtener electricidad. Este invento se conoce hoy en día como la pila. Siguiendo indicaciones de Volta, William Nicholson construyó una pila junto a Anthony Carlist, con el fin de mejorar la conexión eléctrica. Conectaron dos electrodos de la pila a un recipiente con agua. Notaron que en uno de los terminales aparecía hidrógeno y en el otro oxígeno, procedentes de la descomposición del agua. Así descubrieron la electrólisis, fenómeno que mediante una corriente eléctrica permite separar los diferentes elementos que componen un compuesto, estableciéndose de esta manera las bases de la física, química y la industria moderna. Uno de los estudios más reconocidos hoy en día es el de André Ampère, que se basan en las observaciones de Hans Christian Ørsted, y consiste en que al colocar una aguja imantada paralela a un cable por el que circula corriente eléctrica, la aguja se desviaba. Ampère experimentó con conductores, determinando que estos se atraen si las corrientes fluyen en la misma dirección y se repelen cuando fluyen en contra, lo que le permitió establecer los principios de la electrodinámica. Se concluyó que la fuerza electromotriz es el producto de dos efectos, la tensión eléctrica y la corriente eléctrica. Consiguientemente, William Sturgeon demostró gran potencia en un dispositivo al levantar 4 kilogramos con un trozo de hierro de 20 gramos, envuelto en cables por los que se hizo circular la corriente de una batería, dándose a conocer el primer electroimán. Sturgeon podría regular su electroimán, lo que supuso el principio del uso de la energía eléctrica en máquinas útiles y controlables, estableciendo los cimientos para las comunicaciones electrónicas a gran escala. Ahora sería el turno de dos personajes de linajes similares, Joseph Henry y Michael Faraday. Al igual que Ampère, se interesaron por el trabajo de Ørsted. En el experimento, se utilizó un tubo de cartón con alambre aislado enrollado a su alrededor para formar una bobina. Conectó un voltímetro a través de la bobina y registró la fuerza electromotriz inducida conforme pasaba un imán a través de ella. Se observó que si el imán estaba en reposo, no había variación de voltaje en el voltímetro. Si el imán se movía, existe variación de voltaje, y cuando el imán pasa por el centro de la bobina, se observa un cambio de signo. De esta manera se estableció la ley de la inducción electromagnética, que es el proceso por el cual se puede inducir una corriente por medio de un cambio en el campo magnético. Finalmente, se desataría la llamada guerra de las corrientes entre dos de los más reconocidos personajes en el mundo de la electricidad, Thomas Alva Edison y Nikola Tesla. Por una parte, Nikola Tesla, mediante una carta de recomendación, llegó a trabajar junto a Edison. Sus ideas eran brillantes, pero necesitaba el apoyo de Edison para llevar a cabo el desarrollo de la corriente alterna. Tras un año de trabajo, Edison se negó a pagarle cierta cantidad de dinero a Tesla, lo que fue el estimulante para abandonar su empleo y continuar con sus revolucionarias ideas. Demostró que la corriente alterna podía transmitirse a mayores distancias y mediante cables más finos.
lo que permitía tener menos estaciones y abarataba costos, incluso en el cobre de los conductores. Rápidamente Tesla vendió sus patentes a George Westinghouse, quien comenzó a vender la corriente alterna. Edison, al ver que su economía se desmoronaba, comenzó una serie de experimentos espeluznantes. Un empleado suyo comenzó a asesinar animales mediante corriente alterna, para demostrar que era muy peligrosa. Sin embargo, la genialidad de Tesla le permitió dar demostraciones en las que al darle el uso adecuado a la electricidad, esta no resultaba ser peligrosa. Sin embargo, el ingenio e innovación de Tesla pasó al olvido, y es Edison a quien hoy se le conoce como el padre de la electricidad. ¿Cuál crees que será la nueva innovación que tendremos? Gracias por ver este video. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas y nos dejes tu comentario.